Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a otra clase de nuestro curso de Arduino. Hoy en un nuevo horario, digamos. En realidad el horario se mantiene, solo que ahora a partir de hoy vamos a tener también clases los miércoles. Entonces miércoles y sábados vamos a tener nuestras clases. En la clase pasada empezamos a ver algunos componentes, algunos dispositivos que podemos utilizar en nuestros proyectos para que pueda haber una interacción entre el usuario y el proyecto en sí, tanto que para que el usuario pueda visualizar datos o como para que el usuario pueda introducir datos dentro del sistema, por así decirlo. En la clase pasada específicamente vimos cómo el usuario puede introducir datos al Arduino por medio de pulsadores que ya habíamos utilizado mucho en pruebas anteriores, y lo que habíamos visto, digamos como tema nuevo en la clase pasada, sería el teclado matricial. Hoy entonces nos toca ver la forma en la que podamos hacer que el Arduino visualice o despliegue los datos para el usuario. Entonces vamos a empezar viendo lo que sería el display de 7 segmentos. Este es un componente que se utiliza en muchos dispositivos para poder visualizar o desplegar datos numéricos, en este caso datos numéricos de un dígito. Con este display de 7 segmentos podemos visualizar números del 0 al 9. Como su nombre lo indica, consta de 7 segmentos con los que nosotros vamos formando los dígitos que queremos mostrar en pantalla. Cada uno de esos segmentos en realidad son diodos LEDs. En la imagen de la diapositiva se muestra cómo se pueden visualizar los números del 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Y para hacerlo nosotros solamente tenemos que encender ciertos segmentos para cada número que queremos visualizar. A cada segmento, ahí en la imagen se le asocia una letra. Esa letra correspondería, o mejor dicho, cada letra correspondería a un pin del display. Que como vamos a ver, cada pin del display puede corresponder a un ánodo o a un cátodo de alguno de los diodos LEDs. Entonces, existen dos configuraciones para este dispositivo. Tenemos el display de 7 segmentos de ánodo común y de cátodo común. Bueno, ya les había dicho que cada uno de los segmentos en realidad son diodos LEDs. Entonces aquí en la imagen podemos observar el diagrama de conexiones de esos diodos LEDs dentro de nuestro display de 7 segmentos. En la configuración de ánodo común, creo que su nombre también es bastante descriptivo. El ánodo de cada uno de los LEDs que conforman este display están interconectados entre sí. Y cada uno de los pines de nuestro display corresponden a los cátodos. Por otro lado, el display de cátodo común lo tenemos a la inversa. Todos los cátodos de los LEDs conectados dentro de nuestro display están interconectados entre sí. De tal forma que en todo el display tenemos solamente un pin que corresponde al ánodo de todos los LEDs. Y los pines entonces en nuestro display serían, cada uno de los pines se corresponderían con cada uno de los cátodos de los LEDs. Entonces, la forma en la que se utiliza este display de 7 segmentos es la misma de la que se utiliza para encender LEDs. Es decir, nosotros ya sabemos cómo configurar un pin como salida y cómo modificar el estado de un pin digital para encender o apagar un LED. Entonces, de esa misma forma es que vamos a estar controlando este dispositivo. En mi caso, yo ahora cuento con un display de 7 segmentos de cátodo común. Es decir, yo tengo un solo pin que voy a conectar a tierra, que sería el cátodo de todos los LEDs involucrados dentro de mi display. Y cada uno de los pines del display los voy a conectar a pines de Arduino configurados como salida. Solamente tengo que modificar el estado de esos pines de acuerdo a los segmentos que necesito que estén encendidos para visualizar un número u otro. Entonces,
Acá podemos ver la correspondencia entre los pines y los segmentos. Esta imagen representa a un display de 7 segmentos cátodo común. Podemos ver que existen en realidad dos pines que son para el cátodo, pero ambos pines están interconectados. Es decir, solamente uno de estos pines marcados como CC de cátodo común lo tenemos que conectar mediante una resistencia a tierra. Luego, cada uno de los pines marcados con una letra, nosotros lo tenemos que conectar a un pin de Arduino conectado como salida. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos entonces si queremos visualizar el número 5? Entonces, tenemos que ver que los segmentos que tienen que estar encendidos son el segmento A, F, G, C y D. Entonces, de acuerdo a qué pines de Arduino nosotros conectamos cada uno de esos pines, nosotros ya sabemos cuáles son los que tienen que estar encendidos y cuáles son los que tienen que estar apagados para ver el número 5 en este caso. También tenemos otro pin marcado como DP que corresponde a un punto. Es decir, aparte de los 7 segmentos que tenemos para visualizar los números, también tenemos aquí un pequeño punto decimal, digamos. Entonces, ya conociendo cómo es la conexión interna de este dispositivo, podemos ya pasar a hacer las conexiones para controlarlo desde un sketch de Arduino. Entonces, ahora voy a ir a Tinkercad para ir mostrando las conexiones y ustedes ya van haciendo las conexiones con los componentes que tienen a mano. Una vez en Tinkercad, entonces voy a arrastrar todos los componentes que voy a estar utilizando. Primeramente, una placa de pruebas, siempre. También vamos a utilizar, por supuesto, nuestro Arduino Uno. Vamos a utilizar el display de 7 segmentos. Vamos a necesitar solamente una resistencia que es la que vamos a estar conectando por el cátodo común. Entonces, acá le voy a decir a Tinkercad que yo quiero utilizar en la configuración de cátodo común. Bueno, entonces, por el momento, esos son los componentes que vamos a utilizar. La placa de pruebas, el Arduino Uno, nuestro display de 7 segmentos y una resistencia, que sería del valor que estuvimos utilizando, el de 220 ohmios. Y voy a colocar este display de 7 segmentos aquí en el canal que tenemos. Y acá ya Tinkercad me muestra cada uno de los pines, el puntero del mouse. Entonces, simplemente voy a conectar esta resistencia por el cátodo común de mi display de 7 segmentos. Y ahora lo que tengo que hacer es, aquí vamos a hacer una cosa. Voy a mostrar todo lo que estoy montando en Tinkercad y también vamos a tener acá en un costado de la pantalla el pin out de nuestro display de 7 segmentos. Lo que voy a hacer es conectar cada uno de los pines de mi display a los pines digitales de Arduino de esta forma. La A la voy a conectar al pin 2 de mi Arduino. La patita B de mi display de 7 segmentos al pin 3 y así sucesivamente. Entonces simplemente voy a tomar aquí que tengo el pin A, digamos, y lo voy a conectar al pin 2 de mi Arduino. Acá al lado tengo el pin B y lo conecto al pin 3 de mi Arduino. Y de esta forma, el pin C lo tengo aquí del otro extremo. Y eso lo voy a conectar entonces al pin 4 de mi Arduino. Y eso lo vamos a estar haciendo con cada uno de los pines de nuestro display. El pin D, a ver, lo tengo por aquí. Entonces esto lo voy a conectar al pin 5. El pin E es este de aquí, lo conecto al pin 6. El pin F sería este de la esquina izquierda, digamos, de nuestro display. Y por último, nuestro pin G, que sería este de aquí.
que lo voy a conectar al pin 8. Y por supuesto no debo olvidarme de conectar los pines de alimentación de Arduino al protoboard. El pin de GND al negativo de la alimentación en el protoboard, cambio el color del cable y los 5 voltios. Bueno, de esta forma tenemos ya la conexión completa para poder controlar este display de 7 segmentos desde un sketch de Arduino. Como ya les había dicho, entonces, encender los segmentos lo vamos a hacer de la misma forma en la que encendíamos los LEDs, porque de hecho que cada segmento se trata de un LED. Y en este caso, este display de 7 segmentos sería cátodo común. En el caso de tener un display de 7 segmentos de ánodo común, lo que debemos hacer es conectar este pin del medio, el pin común, a través de una resistencia al positivo de la alimentación del protoboard. Eso es todo lo que cambiaría en cuanto a la conexión. Las cosas cambian ya en el código respecto a si es de cátodo común o ánodo común. Pero el único cambio en la conexión sería ese que les acabo de mencionar. Conectar una resistencia desde el pin común, que sería el pin del medio, al positivo de la alimentación en nuestro protoboard. Entonces, ahora sí podemos pasar al IDE de Arduino. Voy a dejar también aquí en un costado el circuito y en el otro costado ya vamos a hacer el código desde nuestro IDE de Arduino. Como tenemos 7 segmentos, vamos a necesitar configurar estos 7 pines del 2 al 8 como salidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a crear un arreglo en el cual vamos a especificar todos los pines que vamos a utilizar. Entonces, int, y le voy a llamar disp7seg. Y dentro de las llaves de inicialización tenemos que poner entonces los pines que vamos a utilizar, que serían el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el void setup tenemos que configurar todos estos pines como, como salidas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizando un ciclo. En este caso vamos a utilizar el ciclo for. Y también recordar un poco cómo era la sintaxis del for. Primeramente tenemos que declarar el contador de nuestro ciclo. Le podemos dar cualquier nombre a esta variable, pero comúnmente es muy común utilizar el identificador i y lo inicializamos en 0. Separado por un punto y coma, luego tenemos que poner la condición que se debe cumplir para que se siga ejecutando este ciclo, que en este caso la condición sería i menor a 7. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro arreglo nosotros tenemos 7 elementos que van desde los índices 0 hasta 6. Entonces, por esa razón, yo con este ciclo voy a iterar desde el número 0 hasta el número 6. Cuando mi contador llega al valor de 7, esto ya no se va a ejecutar. Entonces, finalmente, separado nuevamente por punto y coma, tenemos que poner en cuánto incrementa nuestro contador, que en este caso ponemos i más más, y ya sabemos que eso hace que nuestro contador aumente en una unidad. Entonces, aquí simplemente utilizando entonces nuestra función de pin mode, decimos que el pin que esté en la posición i de mi arreglo disp7seg, yo lo quiero configurar como una salida. Entonces, de esta forma yo ya tengo todos estos pines desde el 2 hasta el 8 configurados como salidas. Ahora yo solamente tengo que encender los segmentos necesarios para el número que yo estoy deseando visualizar. Entonces, para cada uno de los números que yo quiero visualizar, voy a crear una función. Es decir, voy a poner aquí una función que no va a producir ningún resultado, por lo tanto, el tipo de retorno aquí sería void. Le doy el identificador de 0, por ejemplo.
Esta función lo que va a hacer entonces es encargarse de que en el display de 7 segmentos tengamos el número 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Simplemente encender los segmentos necesarios para que en el display se visualice el 0. Entonces, para eso voy a necesitar de esta imagen. Para tener el número 0 en nuestro display, tienen que estar encendidos todos los segmentos excepto el segmento G. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Y acá hay algo muy importante que tenemos que recordar, es que el pin 2 está conectado al pin A, el pin 3 al pin B y así sucesivamente, hasta que el pin G está conectado al pin 8 de nuestro Arduino. Entonces, para que sea más fácil manipular nuestro arreglo, digamos, vamos a hacer una función que va a devolver un valor entero y se va a llamar getPin. A getPin yo le voy a pasar una letra. ¿Qué yo quiero que haga esta función? Por ejemplo, si a esta función yo le paso la letra A, quiero que me devuelva este valor de aquí. Si le paso la letra C, por ejemplo, quiero que me devuelva este valor que sería 4, respectivo al pin por el cual conectamos, la patita C de nuestro display. Y así sucesivamente. Entonces, yo le paso una letra y esta función me devuelve el pin de Arduino donde se conectó esa letra de nuestro display de 7 segmentos. ¿Y cómo hacemos eso? Primeramente tenemos que recordar lo que habíamos visto en una de las primeras clases en donde vimos algo de programación. Yo les había mencionado que los caracteres en Arduino son codificados, es decir, cada carácter le corresponde a un número decimal. Y les había dicho que, por ejemplo, la letra A mayúscula tiene un valor decimal de 65, la B mayúscula 66, la C 67 y así sucesivamente. Toda esa codificación se representa en una tabla que se denomina tabla ASCII. Entonces, cada carácter en realidad tiene un correspondiente valor entero. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder lograr nuestro objetivo con esta función. Entonces, voy a crear una variable que se va a llamar offset y le doy el valor de 97. ¿Por qué el valor de 97? Porque la letra A minúscula tiene un valor entero de 97 según la tabla ASCII. Entonces, yo aquí simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a retornar disp 7seg en la posición offset menos letra. Perdón, es al revés. Letra menos offset tiene que ser aquí. Y voy a explicar por qué es de esta forma. Bueno, entonces ya tenemos bien en claro que cada letra corresponde a un valor entero. Entonces, si yo a esta función le paso la letra A, ya les había dicho que la letra A tiene un valor de 97. Entonces, aquí, si yo resto el carácter A, le resto 97, ¿qué es el valor entero que yo voy a obtener? 0. ¿Por qué? Porque A y 97 tienen el mismo valor entero. Entonces, ¿qué pasa si yo a esta función le paso la letra B, la B minúscula? La B minúscula va a tener un valor entero de 98. Entonces, si a 98 yo le resto el offset, que es 97, voy a obtener 1. Y 1, en este índice de mi arreglo, tengo el valor 3, que es el pin en donde se conectó la patita B de mi display de 7 segmentos. Entonces, de esta forma para cada una de las letras. Si yo le paso la letra G, aquí se va a hacer esta resta. Y el resultado de esta resta va a ser específicamente, exactamente, la posición en donde está conectado ese pin de nuestro display. Entonces,
Con esto ya tenemos una función a la cual le pasamos la letra y nos devuelve el pin en donde está conectada esa letra. Ahora voy de vuelta a mi función 0. Aquí solamente yo voy a utilizar Digital Write y voy a encender todos los pines necesarios. Yo había dicho que para tener el número 0 visualizado en nuestro display tenemos que tener todos los segmentos encendidos excepto el segmento G. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es utilizar ya mi función getPin. Quiero que me pases el pin donde está el segmento A. Y paso así con comillas sencillas. Y le digo que el pin donde está conectado mi segmento A, quiero que esté encendido. Entonces, esta línea simplemente voy a copiar y pegar porque es lo que tengo que hacer para los segmentos B, C, D, E y F. Si yo enciendo estos 6 segmentos, ya voy a tener el 0 visualizándose en este display. Y eso es lo que yo tengo que hacer entonces con cada uno de los números que quiero que se visualice en mi display. Ahora voy a hacer lo mismo con 1. Simplemente voy a copiar y pegar todo esto y voy a modificar de acuerdo a qué segmentos yo necesito que estén encendidos para visualizar el 1. Si vemos nuevamente nuestro gráfico, que está aquí en el costado derecho, podemos ver que los segmentos que tenemos que tener encendidos son los segmentos B y C. El resto debe estar apagado. Entonces solamente vamos a encender los segmentos B y C de esta forma. Y eso es, como ya había dicho, lo que vamos a hacer para cada uno de los números, que queremos que se visualicen. Para el número 2, solamente los segmentos F y C son los que tienen que mantenerse apagados. Entonces, vuelvo a copiar y pegar aquí. F y C tienen que estar apagados entonces. Y tienen que estar encendidos A, B, D, E y la G. Entonces, aquí lo que me faltaría entonces en la función 2 sería encender el segmento G. Entonces vamos a hacer una vez más para después ya probar nuestro código. Y vamos a ver que hay un pequeño error o algo que nos falta hacer para que se visualice correctamente. Entonces, para el número 3, los segmentos que tienen que estar apagados son F y E. El resto tienen que estar encendidos entonces. Voy a volver a copiar esto, pegar aquí. Esto también porque mi segmento G también tiene que estar encendido en el caso del número 3. Y lo que habíamos dicho, los que tienen que estar apagados son estos dos, F y E. Bueno, entonces ya tenemos aquí para probar si nuestro código realmente funciona. Lo que voy a hacer es llamar a la función 0 aquí. Voy a esperar un segundo y luego de eso voy a llamar a la función 1. Voy a esperar de vuelta un segundo. Llamo a la función 2. De vuelta. Esperamos un segundo. Y llamamos a la función 3. Por último, otra vez un segundo de espera. Entonces, primeramente podemos compilar ya para ver si hay algún error en nuestro código. Primeramente, claro, tengo que guardar esto. Y ahí se está compilando. El resultado que tendríamos que ver al cargar nuestro sketch a la placa, si ya tenemos el montaje hecho, es que vamos a ver los números 0, 1, 2, 3 con un segundo de tiempo entre cada uno de esos números. Bueno, acá ya me marca que se compiló sin errores. Entonces, simplemente tengo que cargar ahora el código. Para eso voy a herramientas y verifico si ya está seleccionado el puerto COM al cual conecté mi Arduino. Entonces, luego de eso, simplemente cargo el código. Y si vemos el comportamiento de nuestro circuito, vamos a ver algo muy extraño. Porque solamente nos muestra el dígito 0 y los demás dígitos los muestra de forma incorrecta. Nos está mostrando como esperábamos que lo hiciera. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Entonces, vamos a las funciones. Aquí, por ejemplo,
En el caso del número cero, nosotros encendimos todos los segmentos excepto el segmento G. Después de eso, se debe visualizar el uno. Y en el uno solamente tienen que estar encendidos los segmentos B y C. Pero ¿qué pasa? En la función anterior nosotros encendimos varios otros segmentos como son los segmentos A, D, E y F. Y al llamar a la función uno, nosotros no hicimos nada para apagar esos segmentos que se encendieron anteriormente. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros primeramente mostramos el cero, pero nunca apagamos los segmentos. Es decir, los segmentos ya se quedan encendidos. Entonces, antes de llamar a cada función, a mí me conviene poner todos los segmentos apagados o en estado low. Entonces, para hacer eso, voy a crear otra función que le voy a llamar clear all, que sería para apagar todos los segmentos nada más. Aquí voy a utilizar nuevamente mi ciclo for. Y ya sabemos cómo se inicializa. Primero el contador, luego la condición, que en este caso sería i menor a 7, y luego el incremento de nuestro contador. Y acá simplemente lo que voy a hacer es utilizar la función digitalWrite. Y cada uno de los pines de mi display de 7 segmentos lo voy a poner a low. Entonces utilizo el arreglo this 7seg. Y en cada una de las posiciones pongo low. Entonces con esta función yo ya apago todos los segmentos. Entonces en cada función como primera línea entonces tiene que estar una llamada a esta función clear all. Es decir, antes de empezar a encender los segmentos para mostrar un número, yo primero tengo que apagarlos todos completos. Entonces, llamo aquí a la función clear all. Lo mismo aquí en mi función 1, clear all de vuelta. Aquí en 2 también. Y por último, en 3. Y compilamos de vuelta. Está compilado y entonces voy a subir el sketch a mi Arduino. Y ahora sí podemos ya observar cómo se visualizan de forma correcta los dígitos. Aquí. 0, 1, 2, 3. De vuelta 0, 1, 2, 3. Entonces ahora sí ya se está visualizando los números de forma correcta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es terminar las funciones para todos los dígitos. Nos falta desde el 4 hasta el 9. Entonces simplemente es ir creando funciones para cada uno de los dígitos que queremos mostrar. Y no olvidarnos de llamar primeramente la función clear all antes de empezar a encender los segmentos. Aquí para el segmento 4, perdón, para el número 4 tienen que estar encendidos los segmentos BC, F y G. Entonces BC, F y G serían entonces los que tienen que estar encendidos. Ahora paso ya para el número 5. Y de vuelta, clear all en primer lugar. Y para el número 5, los únicos segmentos que tienen que estar apagados son los segmentos B y E. Entonces, voy a copiar esto de acá. Entonces, B y E son los segmentos que tienen que estar apagados. Y acá lo que me faltaría entonces es tener encendido el segmento G también para el número 5. Para el número 6, ¿qué segmentos necesitamos?
necesitamos todos los segmentos excepto el segmento B. 6. Clear all. Voy a copiar esto aquí de arriba, acá. Entonces solamente tengo que tener apagado el segmento B. Luego todos los otros segmentos los tengo que tener encendidos. Aquí el segmento que me falta tener encendido es el segmento E. Entonces eso es lo que voy a agregar. Tengo entonces A, C, D, E, F y G. Ahora para el 7 tendría encendido solamente los segmentos A, B y C. Entonces voy a copiar esto de aquí y voy a agregar que también necesito que esté encendido el segmento B. Entonces A, B y C sería para el 8. Para el 7, perdón. Para el 8, todos los segmentos. Todos los segmentos deben estar encendidos. Entonces voy a copiar esto. Entonces aquí lo que me faltaría encender sería el segmento B. Entonces, A, B, C, D, F y G. Todos los segmentos encendidos. Para el número 9, que es el último el que nos falta, tenemos que tener encendidos todos los segmentos excepto el segmento E. Entonces, eso es lo que voy a especificar aquí entonces. El segmento E es el que no debo encender. Entonces, con estas funciones, con todas estas funciones, yo ya puedo desplegar los números que yo estoy necesitando. Pero para no tener que poner aquí, por ejemplo, si yo quiero que se muestre el 0, tengo que llamar necesariamente a la función 0. Si quiero que se muestre el 3, tengo que llamar necesariamente a la función 3. Entonces sería mucho más conveniente tener una función a la que yo le pase un número y directamente ya sepa a qué función llamarle. Entonces, lo que voy a hacer aquí es crear un for, ciclo for. Nuevamente, desde 0 y ahora tiene que ser menor o igual a 9. ¿Por qué? Porque los dígitos que yo puedo mostrar van desde el 0 hasta el 9. Entonces simplemente ahora especifico que mi contador debe aumentar en una unidad luego de cada repetición. Y acá me sería conveniente tener una función que se llame, por ejemplo, display number y que yo le pase simplemente el número y ella me muestre ese número en mi display de 7 segmentos. Entonces, lo que nos estaría faltando aquí es implementar esta función, que es lo que vamos a hacer justo ahora. Voy aquí abajo de todas las funciones que ya tengo creadas y voy a crear entonces esta función que de vuelta no retorna nada, que se va a llamar display number. Y va a recibir como parámetro un número entero. Le voy a llamar num. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es ir preguntando qué valor tiene num y de acuerdo del valor que tenga num voy llamando a las funciones correspondientes. Es decir, si por ejemplo num es igual a 0, entonces yo tendría que llamar a la función 0. De lo contrario, si num es igual a 1, yo tendría que llamar entonces a la función 1. Entonces, esto yo tengo que hacer para cada uno de los valores posibles para 1. Puedo ir utilizando simplemente if, else if, else if, else if. Pero hay una forma un poco más compacta y elegante, digamos, de hacer este tipo de selecciones múltiples. Es una estructura de selección que todavía no habíamos visto, que se llama switch,
que es la que vamos a estar utilizando ahora. ¿Cómo funciona Switch? Primeramente voy a escribirlo aquí. Abrimos llaves. Aquí entre los paréntesis de Switch nosotros tenemos que especificar el número, es decir, la variable. Y dentro del cuerpo del switch, nosotros con la palabra reservada case ponemos qué valores puede ir tomando ese número. Por ejemplo, case 0. En caso de que la variable num tenga un valor de 0, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que se ejecute la función 0. Y después de hacer todo lo que nosotros necesitamos que se haga en caso de que la variable num tenga el valor de 0, tenemos que utilizar la palabra reservada break. Lo que hace break es simplemente terminar la ejecución de esta parte del código. Es decir, genial. Si mi número tiene valor 0, se ejecuta esto y aquí ya termina. Aquí ya no se sigue testeando el valor de mi variable. ¿Por qué? Porque después de este case 0, yo voy a tener otros case más. En este caso, case 1. En caso de que mi variable num tenga el valor de 1, simplemente tengo que llamar a la función 1. Y luego de eso, luego de llamar a la función 1, un break para terminar ya la ejecución. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para cada uno de los casos. 2 y break. En el caso de que sea 3, entonces llamamos a la función 3 y luego break. Y así para cada uno. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Case 5, llamamos a la función 5, break. En el caso de que sea 6, llamamos a la función 6 y break. Nos falta 7. El 8 y el 9. Y con esto ya vamos terminando nuestra función. Entonces, esta estructura switch nos sirve para hacer selecciones múltiples. Le pasamos una variable y aquí vamos poniendo cada uno de los casos posibles, es decir, cada uno de los valores posibles que puede tomar nuestra variable. Y para cada uno de esos casos posibles, especificamos qué es lo que queremos que se haga en este caso. Entonces, con eso tenemos algo mucho más compacto que tener que utilizar if, else, if para cada uno de los casos posibles. Entonces, con esto ya tenemos la función. Esta función recibe un número y se encarga de llamar a la función correspondiente para desplegar ese número en nuestro display de 7 segmentos. Entonces, con esa función implementada, ya esto que está aquí, que en realidad, aquí está. Esto que está aquí ya va a funcionar. Vamos desde el 0 hasta el 9, llamamos la función displayNumber y le pasamos el valor de i en cada iteración. Esperamos un segundo y así vamos a compilar para ver si está todo bien. Entonces no me marca errores en la compilación y simplemente voy a subir el código a mi placa de Arduino. Entonces, como resultado podemos ver cómo se va contando 6, 7, 8, 9 y después empieza nuevamente en 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación. Aquí los números se van desplegando automáticamente, del 0 hasta el 9 con un segundo de espera entre cada uno de los números. Ahora lo que me gustaría hacer es agregar un pulsador. Y a medida que yo vaya pulsando, que vaya aumentando. Es decir, empiezo en 0. Luego presiono una vez mi pulsador y se visualiza el número 1. Y así sucesivamente, 2, 3, 4, hasta llegar al 9. Luego en el 9, si yo presiono, que se reinicie la cuenta. Entonces,
Ya sabemos también cómo se conecta el pulsador a nuestro Arduino. La forma en la que conectamos en la clase pasada era una de las patitas del pulsador a través de una resistencia de 10 kiloohmios, que es la que tiene los colores marrón, negro, naranja y dorado. Luego la otra patita de nuestro pulsador lo conectamos a positivo. El de la resistencia va a negativo y la otra patita a positivo. Y en la intersección entre la resistencia y nuestra patita del pulsador mandamos un cable de conexión a nuestro pin de Arduino que vamos a configurar como entrada. Entonces, en este caso, yo conecté mi pulsador al pin 12 del Arduino. Entonces voy a crear una variable, le voy a llamar btn y voy a especificar que yo conecté mi pulsador al pin 12 de mi Arduino. Entonces, en el setup tengo que configurar este pin como una entrada. Entonces, btn sería un input en este caso. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a borrar todo lo que tengo aquí en el loop. También voy a necesitar una variable contador que va a inicializar en 0. Al empezar la ejecución, yo quiero que empiece mostrándose el valor actual del contador. Entonces voy a utilizar la función displayNumber en mi setup, porque yo quiero que esto se ejecute una sola vez. Le paso el valor de contador. Como aquí a la hora de declarar mi variable contador yo le inicialicé con un valor de 0, entonces el display va a empezar mostrando el valor de 0 entonces. Aquí en la parte de arriba, como variables globales, voy a crear también las variables de tipo bool, que serían estado y estado anterior. Estado anterior vamos a inicializar con el valor de false. Entonces, aquí lo que tengo que hacer entonces es, en mi variable estado voy a almacenar la lectura de mi pin btn. Entonces, utilizo la función digitalRead y le paso como parámetro el pin que yo quiero verificar su estado. Entonces, aquí sería también muy conveniente tener una función a la cual yo le pase el estado anterior y el estado actual y me diga si hubo o no una transición de bajo a alto o de alto a bajo. Si no recuerdan bien en qué consistía esto de la transición, por ejemplo, cuando mi pulsador no está presionado, el estado de mi entrada es high, perdón, es low. Pero si yo presiono mi pulsador, entonces el estado cambia de low a high, de esa forma. Y yo quiero que el valor del contador vaya aumentando en una unidad cada vez que ocurre ese evento. Es decir, cada vez que mi entrada pasa de tener un estado bajo a tener un estado alto. Sería una transición low a high. Entonces, a mí me convendría tener una función que se llame, por ejemplo, low to high, a la cual yo le pase mi estado anterior y le pase mi estado actual y él me diga o me responda con un verdadero o falso. Me va a responder con un verdadero solamente si hubo esa transición de low a high. Entonces, eso es lo que yo voy a verificar aquí. Si hubo una transición de low a high, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Acá vamos a aprender una nueva expresión, digamos. Ya habíamos visto el if y el else, que es una estructura de decisión. Ahora vamos a utilizar un operador que se llama comúnmente operador ternario. Este operador ternario me permite
hacer un if, digamos, en una sola línea. Entonces, primeramente voy a escribir esta expresión y después voy a explicar cada una de sus partes. Bueno, al contador yo le voy a asignar, eh, perdón, al contador yo le voy a aumentar su valor solamente si ese valor es menor a 9, menor o igual a 9. No, menor a 9. ¿Por qué? ¿Por qué menor a 9? Porque los valores que se pueden visualizar en el display de 7 segmentos son del 0 al 9 solamente. Si yo, por ejemplo, tengo un valor de 9 en mi contador, le aumento en 1, voy a tener un valor de 10. Pero ese 10 no se puede visualizar en este display de 7 segmentos. Entonces, la pregunta que yo hago aquí es, contador menor a 9. Y utilizo este signo de interrogación. Si el contador es menor que 9, entonces el valor que yo le voy a asignar sería contador más 1. Es decir, con esto yo voy aumentando el valor de mi contador solamente si el valor actual de esta variable es menor que 9. De lo contrario, y eso lo especifico con estos dos puntos. De lo contrario, quiero que mi contador tenga un valor de 0. De vuelta, ¿cómo funciona esto? Si yo presiono mi pulsador, va a pasar de un estado low a high. Y esto va a ser verdadero y se va a ejecutar lo que esté dentro del if. Ahora, yo quiero actualizar el valor de mi contador, pero yo quiero que este valor aumente en una unidad solamente si es menor a 9. Y si en el momento en el que nosotros presionamos el pulsador, mi contador ya tiene un valor de 9, esto de aquí va a ser falso. ¿Y qué es lo que se le va a asignar en ese caso a mi variable contador? El valor de 0. De esta forma yo hago que se reinicie. Voy a ir 0, 1, 2, 3 hasta 9. Cuando llegue al valor de 9 y se vuelva a presionar este pulsador, se le asigna el valor de 0. Y continúa todo de nuevo. Va a aumentar a 1, a 2, a 3, a 4 y así. Luego, lo que yo tengo que hacer es almacenar mi estado anterior. Entonces, esto es algo que ya hicimos también en la práctica pasada, que estado anterior le asigno el valor del estado actual. Entonces, para recordar un poco qué significaba esto, en este momento, en esta parte del código, yo tengo un estado que es el estado actual, pero en la próxima pulsación, digamos, de mi pulsador, mi estado, el que es el estado actual, va a pasar ya a ser mi estado anterior. Entonces, por eso es que nosotros almacenamos este estado en la variable estado anterior. Entonces, aquí lo que nos falta es implementar esta función de aquí, low to high. Y eso es lo que vamos a hacer. Les había dicho que esta función nos devuelve verdadero o falso. Entonces, ¿cuál es el tipo de valor de retorno que vamos a poner aquí? Sería bool. Y pongo el identificador low to high. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? Para que esta transición, y acá estoy olvidando pasar los parámetros, que sería un bool llamado estado anterior y otro bool llamado estado simplemente. Cuando tengo una transición de low a high, cuando mi estado anterior es igual a low y mi estado actual es igual a high. Entonces, eso es lo que tenemos que poner aquí. Return estado anterior es igual a low. Y
mi estado actual es igual a high. Si todo esto se cumple, ¿qué valor booleano tenemos acá? True. Y si aquí tenemos un true, entonces se va modificando el valor de mi variable contador. Y acá, luego de modificar el valor de mi variable contador, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que mostrar ese número con la función display number y le paso el valor de mi contador. Pero aquí de vuelta hay un pequeño detalle que estamos pasando por alto. Estamos utilizando un pulsador y aquí yo simplemente utilizo digital read. En la clase pasada ya hemos visto el problema que generan los pulsadores, que era el problema del rebote. Les mostré una función que se puede utilizar para evitar ese problema del rebote, así que esa misma función es la que vamos a utilizar ahora. Así que simplemente yo, en este caso, voy a ir al archivo de la práctica pasada y voy a copiar esta función antirrebote. Pero como les había dicho, no es necesario memorizarse esta función. Simplemente tenemos que tener a mano y saber que lo tenemos que utilizar cada vez que utilicemos un pulsador con Arduino. Entonces, aquí, luego del loop, pego mi función antirrebote. Y aquí, dentro del loop, en lugar de utilizar digital read, voy a utilizar esta función antirrebote. Con eso sí ya tenemos todo nuestro código. Simplemente tenemos que verificar para ver si no hay ningún error de sintaxis. Y antes de probar por las dudas, les voy a mostrar la conexión del pulsador al Arduino aquí en Tinkercad. Voy a buscar aquí mi pulsador. Aquí está. Dijimos, voy a utilizar una resistencia que va a ir conectado al negativo de mi alimentación. Esta resistencia tiene que ser de 10 kiloohmios. Eso es lo que me falta especificar aquí. En lugar de 1 serían 10 kiloohmios. Este otro pin tiene que ir conectado aquí al positivo de mi alimentación. Y en la misma línea donde están conectados el pin o la patita de mi pulsador y la patita de la resistencia, esto lo voy a poner de otra forma para que sea de forma más ordenada. Mando esto a tierra desde aquí. Y acá, esta línea donde se intersectan la patita del pulsador y la resistencia, voy a mandar el pin a la entrada de mi Arduino. Que en este caso sería el pin 12, de esta forma. Entonces ahí ya tengo la conexión de mi pulsador con el Arduino. Resistencia de 10 kiloohmios a tierra, la otra patita directamente al positivo de la alimentación y la intersección entre la resistencia y el pulsador, de ahí mando un cable de conexión al pin 12 de mi Arduino. Ahora sí, simplemente puedo, como ya compilé este código, puedo subirlo ya a mi placa de Arduino. Y aquí podemos observar como cada vez que presionamos el pulsador va aumentando la cuenta. 5, 6, 7, 8, 9 y de ahí. Cuando alcanza alrededor de 9, con ese operador ternario que acabamos de aprender, vimos que en lugar de aumentar la cuenta, lo que hace es resetear el valor de contador, fijándolo de vuelta al valor de 0. Ahí presiono y empieza otra vez en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y vemos como no hay ningún problema cuando nosotros presionamos el pulsador porque estamos utilizando la función antirrebote. Bueno, entonces esa sería la práctica de hoy. Aprendimos a utilizar el display de 7 segmentos y mediante su implementación también vimos otras cosas. En este caso, lo nuevo de hoy en cuanto a la programación sería esta estructura switch, que siempre podemos utilizar cuando hay múltiples decisiones que se deben hacer. Cuando hay ya demasiadas decisiones, utilizar if, else ya queda un poco desordenado y es más compacto utilizar switch. Luego también utilizamos el operador ternario, que lo tengo por aquí en el loop. Este de aquí. De vuelta.
Para utilizar el operador ternario simplemente tenemos que tener una condición. Luego utilizamos este signo de interrogación y colocamos lo que queremos que se haga en caso de que esta condición de aquí sea verdadera. Luego colocamos dos puntos y lo que queremos que se haga en el caso de que la condición resulte falsa. Sería como un if-else, pero en una sola línea. Ahora me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a la práctica, algo que directamente no se entendió, algo que quede por aclarar. Pueden Yo, dejar profe, sus dudas en el eh, chat o directamente hacer las preguntas si se les habilita el micrófono. aquí yo, profe, tengo preguntas. Hola, ¿sí? ¿Te escucho? Em, ¿Cómo se puede diferenciar entre un cátodo común y un ánodo común? Eso voy a mostrar ahora mismo aquí en Tinkercad. Que olvidé mencionar eso. Normalmente la forma en la que se detecta es utilizando un tester, pero en el caso de no tener tester, simplemente podemos eh, probarlo aquí. Sin importar que sea cátodo común o ánodo común, siempre esta patita del medio va a ser el común. Entonces lo que podemos hacer en este caso es, voy a eliminar todas estas conexiones que hice aquí para concentrarnos simplemente en el display. Aquí yo tengo, en este caso yo sé que esto es de cátodo común, porque así yo lo que configuré en Tinkercad. Pero supongamos que yo no sé qué display es esto. Entonces primero quiero probar si es ánodo común. Entonces lo que voy a hacer es conectar esta resistencia en realidad al positivo de la alimentación. Y cada uno de los pines, o sea, cada uno de los segmentos, voy a conectarlo, por ejemplo, a tierra. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque en caso de que no sea esta la configuración, lo único que vamos a estar haciendo es estar conectando un diodo LED en inversa, polarización inversa. Es decir, no se va a dañar el LED. Si no se enciende nada, quiere decir que me estoy equivocando. Entonces, ahí es donde yo agarro esta resistencia y la voy a conectar al negativo de mi alimentación. Y este segmento de aquí lo voy a conectar al positivo de la alimentación. Entonces voy a ver de vuelta la simulación y veo que ahí se enciende este segmento. Entonces ahí yo me doy cuenta de que esto es de cátodo común. ¿Por qué? Porque la resistencia yo la mandé a tierra. Entonces ahora voy a volver a la configuración anterior y voy a cambiar. Esto ahora le voy a decir que sea ánodo común. Si yo inicio la simulación, veo que ahí se enciende. Se enciende, ¿por qué? Porque es ánodo común y porque yo conecté mi resistencia desde el pin común, que es el pin del medio, repito, al positivo de mi alimentación. Y conecté este segmento a tierra. Ahora, como les había dicho, en lo que habría una variación es al momento de encender los segmentos. Lo único que tenemos que cambiar en el código es la forma en la que nosotros encendemos los segmentos aquí en cada una de las funciones 1, 2, 3, 4. Si nuestro display es de ánodo común, los segmentos se encienden con low, es decir, cada uno de los high aquí yo tengo que cambiarlo por low, simplemente eso. Y los segmentos entonces se apagan con high. Entonces, para yo tener mi código listo para visualizar estos números en un display de 7 segmentos de ánodo común, lo que yo tengo que hacer es cambiar este low por high. Y el high aquí en todas las funciones yo las cambio por low. De esta forma ya tengo mi código sin necesidad de hacer otros cambios, listo para funcionar con un display de 7 segmentos de ánodo común. Entonces esa sería la única diferencia. No sé si queda claro. Sí, ya. Pero entonces, ¿por qué existen los dos? O sea, cátodo común y ánodo común si solamente...
eh, o sea, en uno podemos entender nosotros, con high se enciende y con low se apaga, pero ¿por qué existe el otro? Y es solamente una variación. En realidad no, tampoco hay una razón lógica para que existan los dos, siendo que los dos funcionan de la misma forma y los dos se utilizan para el mismo objetivo. Así que solamente es una configuración más, no hay una razón específica por la cual exista. Ok, Es solamente eso. Así que no afecta nada a tu proyecto si es que vos elegís un display de ánodo común o de cátodo común, porque el funcionamiento, la conexión, o sea, la conexión es la que es un poco diferente, pero el funcionamiento en sí es lo mismo prácticamente. profe, en el número 8 no se puede usar el for para no tener que escribir todos los Sí, digits. así mismo. Aquí directamente se puede usar un for, porque todos los pines prácticamente estamos recorriendo, así que con un for ya esto podríamos acortarlo, así que sí. Y estaría mucho mejor así con un for colocarlo. Ok, ahí ya se me va todas las dudas. Gracias. Dale. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Así podemos resolver esas dudas ahora. O también, como siempre les digo, si no les sale la práctica, me pueden escribir a mí personalmente y ahí les voy orientando. Así que, si nadie más tiene ninguna duda con respecto a todo lo que acabamos de ver, hasta aquí dejamos la clase de hoy y nos vemos de vuelta el sábado entonces a las 14. Así que gracias por estar presentes y nos vemos el sábado.